Bueno, ahora vamos a ver la ecuación que vamos a utilizar para poder calcular la altura de la torre de humidificación. Entonces, una torre de enfriamiento, una torre de humidificación, vamos a tener que tomar en cuenta los siguientes conceptos. En este caso, vemos una ecuación para la velocidad de transferencia de calor y de masa. Entonces, vamos a tener que el líquido va a entrar a una temperatura TL y el gas va a entrar a una temperatura TG, tal como habíamos mostrado anteriormente. El líquido va a tener la temperatura TL después de la interfaz y el gas va a tener una temperatura TG, ¿sí? Y las temperaturas de la interfaz van a ser TI y la entalpía de la interfaz va a ser HI. Ajá. Entonces H, solamente la H va a ser la humedad del aire, no hay que confundirla con la entalpía que va a ser HY, entalpía de la mezcla. Si se dan cuenta tienen distintas unidades. La humedad del aire tiene unidades de kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco y la entalpía de la mezcla aire-vapor de agua tiene unidades de joule sobre kilogramos de aire seco. Entonces la entalpía la podemos calcular de esta manera. Tenemos la ecuación de calor húmedo, que en este caso sería el calor sensible, más el calor latente. Entonces tenemos esta ecuación que sería para unidades del sistema internacional, sería 1.005 más 1.88 por H por 10 a la 3. Para que consideran las unidades, en este caso esto estaba en kilojoules, entonces lo multiplicamos por 10 a la 3 para que esté en joules y lo multiplicamos por la temperatura menos la temperatura de referencia, que en este caso es 0, y lo multiplicamos por el calor latente más el calor latente de vaporización por la humedad, que sería H solamente. De igual manera en las unidades para el sistema inglés. Entonces de esta forma vamos a poder calcular la entalpía para el sistema internacional y el sistema inglés. Ok, entonces para obtener la ecuación que nos va a servir para calcular la altura de la torre, lo que debemos de hacer es un balance de energía. El balance de energía primero lo hacemos en distintas secciones. En este caso lo podemos hacer en la sección 1, que en este caso sería esta línea que es de color azul. Y pues ¿qué va a entrar de energía? Pues va a entrar la energía que entre con el gas. Y la energía que entre con el gas va a ser la entalpía de entrada, que en este caso sería HY, menos la entalpía de salida, que sería HY1. Y entonces ahí ya estamos tomando en cuenta los dos términos, el término tanto de entrada como salida del gas. Y para el término de para la entalpía del líquido vamos a tomar en cuenta qué tanto incrementó su temperatura o qué tanto disminuyó. Entonces en este caso la cantidad de energía sería igual a la cantidad del líquido multiplicado por CL, que en este caso va a ser la capacidad calorífica del agua, que sería 1.187 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo Kelvin. Y L ya sabemos también que es una constante, entonces seguiría la fórmula de calor sensible que nos dice que Q es igual a mCp por delta T. M, ¿quién es? La masa del líquido. El Cp, ¿quién es? Cl. Y la delta T sería la diferencia de temperaturas entre lo que entra menos lo que sale. Va a entrar a una temperatura de TL y va a salir a una temperatura TL1. Y de igual manera podemos hacer el mismo balance pero para toda la torre. En este caso sería G, que sería lo que está entrando aquí, o simplemente bueno, aquí lo llaman G1, podríamos llamarlo G solamente, y la diferencia de entalpía sería entalpía HY2 menos HY1. Esa sería la diferencia de entalpías. Y con eso tenemos la cantidad de energía del lado del gas. Y la cantidad de energía del lado del líquido es igual L, que sería L2, pero nada más le vamos a decir L, multiplicado por el mismo Cp, este valor no cambia, este valor permanecería constante, y multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería temperatura L2 menos temperatura L1.
Ujú. Ahora, muchas veces lo que hacemos es solamente hacer, bueno, esto nada más para ver cómo se hace un balance de energía, pero muchas veces lo que hacemos es hacer un balance de energía en una sección infinitesimal, diferencial, para poder obtener el balance de energía, pues las propiedades en toda la torre. En este caso, la sección diferencial que vamos a estar utilizando sería esta de color amarillo. Y pues vemos que las condiciones que están entrando, aquí está entrando G, ¿sí? G y está saliendo G también, pero está entrando a la entalpía HY y está entrando y está saliendo a la temperatura a la entalpía HY más delta HY, ¿sí? Igual también la temperatura es entra a una temperatura determinada y sale a una temperatura TL, ¿sí? Entra a una temperatura delta TL más delta TL y sale una temperatura TL. Entonces, en este caso, el balance en la sección diferencial va a ser igual a L por Cp por delta T, ¿sí? Si hacemos la diferencia de temperaturas, sería esta parte L, sería esta que entra y esta que sale. Pero como es constante delta L, pues lo podemos eliminar. Y entonces nada más nos quedaría L multiplicado por CL por la diferencia de temperaturas. Y la diferencia de temperaturas es TL más delta TL menos TL. Y entonces aquí donde eliminamos TL y nada más nos quedaría L por CL por CL por delta TL. ¿Sí? Y lo mismo hacemos para el caso de la para el caso de del gas. En este caso el gas sería, esto va a ser igual a G, que no va a cambiar, y sería multiplicado por una diferencia de entalpías, pero la diferencia de entalpías sería HY más delta HY, menos HY, que es lo que está entrando. Entonces estos dos se eliminan y me quedaría la ecuación que tengo aquí, L por CL delta T es igual a G por delta HY. Y aquí si se dan cuenta ya tenemos una ecuación diferencial con respecto a temperatura y diferencial con respecto a la entalpía. Y bueno, aquí decimos que este término va a ser igual a un coeficiente de transferencia multiplicado por el área. De hecho sería multiplicado por el volumen diferencial multiplicado por la diferencia de temperaturas, de la temperatura del líquido menos la temperatura de la interfaz. Entonces este término se convierte automáticamente en este. ¿Por qué? Porque todo este término lo podemos representar como la ley de Newton del enfriamiento para un proceso convectivo, ¿sí? En donde calculamos la cantidad de calor que se está transfiriendo solamente conociendo un coeficiente de transferencia, multiplicándolo por el volumen. Este sería área por delta Z. Área sería el área de sección transversal y delta Z sería el lado, digamos el espesor del elemento diferencial. Y T menos T de líquido menos T de la interfaz serían las temperaturas de transferencia. Entonces es algo muy importante que vamos a estar utilizando este término que sería HL por A. Incluso lo podemos tomar como HL o lo podemos tomar como HL por A, ya un término conocido. Y va a ser un coeficiente de transferencia de masa volumétrico, de transferencia de calor en fase líquida. Ahora, para la transferencia de masa adiabática, la velocidad de transferencia de calor debido al calor latente en el vapor
del agua que se están transfiriendo lo podemos obtener de la siguiente forma. Sería la masa, el peso molecular, multiplicado por kg, que es un coeficiente volumétrico para transferencia de masa, multiplicado por el área. Esta sería la presión en atmósferas, este sería el calor latente del agua, y HI menos HG. HI sería la humedad en la interfaz y HG sería la humedad en el gas, multiplicado por delta Z. Entonces esa fórmula la vamos a utilizar para la transferencia de masa adiabática. Y para la velocidad de transferencia de calor sensible en el gas, tenemos la siguiente forma. Sería la cantidad de calor sobre del área va a ser igual a un coeficiente de transferencia, coeficiente volumétrico de calor de transferencia en el gas, que sería watts sobre metro cúbico Kelvin, multiplicado por el área, multiplicado por la temperatura en la interfaz menos la temperatura del gas en dz. Esto va a tener unidades de este término de este lado, va a tener unidades de watts sobre metro cuadrado. Entonces, en este caso vemos que esta fórmula la podemos representar de la siguiente manera. Esto sería al calor a la cantidad de masa que se está transfiriendo, ¿sí? La transferencia de masa adiabática sería este pedazo, y este pedazo es el calor sensible del gas, ¿sí? Vamos a agrupar unos términos, en este caso, que es el término de Hg por A sobre el peso molecular por el coeficiente de transferencia volumétrico por el área como calor sensible, y Hg por A por el peso molecular por la presión por el coeficiente volumétrico de transferencia también va a ser el calor sensible. Entonces estos términos de esta ecuación se reagrupan de la siguiente manera y se obtiene la siguiente ecuación, ¿sí? Al tener esta ecuación agrupamos los siguientes términos. Los términos que están entre paréntesis, en este caso sería el primer término entre paréntesis, lo agrupamos de esta manera, y el segundo término entre paréntesis lo agrupamos de esta otra manera, y todos estos van a valer HY. En este caso este sería el término de la entalpía, pero en la interfaz, que sería denominada como HYI. Sería la entalpía en la interfaz, y este sería la entalpía en el gas, que sería solamente HY. Entonces, como sigue siendo una ecuación diferencial porque tiene los términos DY y DZ, pues pasamos de un lado todos los términos que corresponden a Y, a Z, perdón, y todos los términos que corresponden a HY, e integramos, ¿sí? Integramos con respecto a Z del lado de Z, e integramos con respecto a Y del lado de Y. Iría de Y1 a Y2. Y entonces esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para calcular la altura de la torre.